Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos sentimos gratamente a gusto con su asistencia esta tarde. Quisiera que me confirmen si me escuchan bien, por favor, en primer término. Muchas gracias, César. Gracias, Cecilia. Perfecto. Bueno, voy a ser muy breve. Voy a hacer una pequeña introducción a nuestra charla que ya ha dado inicio. Voy a ser muy breve para hablar un par de aspectos, como por ejemplo, quién es Tecnoingeniería, quién es TCI y quién nos acompaña esta tarde en esta charla técnica. A ver, voy a tratar de compartir en este momento mi pantalla. Me ayudarán también indicándome si lo pueden apreciar. Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Bueno, somos una empresa peruana que tiene ya casi 20 años, ha sido fundada en el año 2005, fundada en el año 2005, y que tenemos principalmente dos unidades de negocio, que son la de automatización propiamente dicha y la de calidad, calidad en electricidad, principalmente en baja y media tensión. Mm, Nos orientamos a generar valor, a compartir nuestra experiencia para generar valor económico con nuestros clientes mediante el suministro de soluciones y servicios eh, comprobados y también de vanguardia, y que estos permitan generar la máxima optimización de las operaciones de nuestros clientes, ¿no? Eh, Tenemos clientes en todos los ámbitos del sector industrial, principalmente, y también nos acompañan muchas compañías de renombre, como es en el caso en este momento de TCI. Voy a hablar brevemente de TCI. TCI es una empresa americana. Es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes jugadores y proveedores de suministros para calidad de energía eléctrica, especialmente en lo relacionado a filtros para armónicos y filtros para protección de motores y conductores que se colocan a la salida de un variador de velocidad. Ya Javier nos comentará con mayor detalle. Y este es justamente este último tema el que nos aboca en esta tarde, ¿no? TCI tiene unos 60, más de 60 años ya en el mercado, así que tiene mucha experiencia y la vamos a ver plasmada esta tarde. La charla es principalmente de nivel técnico y pues, la intención es que se absuelvan la mayor cantidad de consultas de este tipo. Vamos a hablar de Javier. Javier, algunos de ustedes seguramente lo conocen y quienes tienen el gusto, seguramente no podrán dejarme mentir que es una persona de unas cualidades técnicas excepcionales, así que eso nos viene mucho en provecho, porque en sus más de 14 años en Rockwell, él ha pasado desde ser un ingeniero de campo y de servicios hasta ser un gerente de área y de línea de productos, con una especialización muy importante en lo que son variadores de velocidad, incluso en media tensión, y esto ha traído mucho beneficio para nuestra gestión porque nos permite ver la utilización de los equipos de TCI, que principalmente se relacionan con variadores de velocidad, a una perfecta unión de trabajo entre estos dos tipos de equipos. Entonces tenemos un soporte técnico, no solamente desde el lado de los componentes que fabrica TCI, sino en base a la experiencia de Javier, por ejemplo, y también de Tecnoingeniería, que es una empresa que nació como una empresa de servicios para variadores de velocidad hace ya casi 20 años. Entonces, esta mezcla nos permite atender de manera, yo creo, muy eficiente las soluciones que se presentan y los desafíos que se presentan día a día. Bueno, finalmente quisiera un poco hablar de por qué es esta charla. Esta charla se da porque recientemente la industria
ha visto la necesidad del uso de variadores y de velocidad y como accionando motores que se encuentran a una longitud considerable entre ellos. Esto principalmente lo vemos muy frecuentemente en el área de bombeo. Y se han venido incrementando estas necesidades porque, por ejemplo, en lo que es el manejo de fluidos, cada vez hay una mayor tecnificación de este proceso. Y el variador termina siendo un excelente accionamiento para alcanzar un óptimo objetivo o rendimiento el cual se está buscando, ¿no? Pero esto nos obliga también a tener en consideración que veamos los aspectos técnicos que debemos tener en cuenta para garantizar que los activos, que en este caso son el variador, el conductor y el motor eléctrico principalmente, cumplan al menos con su vida útil esperada, si no es más. Y eso nos obliga a tener las consideraciones que vamos a ver más adelante o adelante. Bueno, no me quiero alargar más y sin otras palabras, le doy el pase a Javier. Adelante, Javier. Gracias, gracias Renato y muchas gracias a todos ustedes por la participación, conectarse y regalarnos unos minutos de su tiempo. Voy a también compartir mi pantalla para que ustedes me puedan confirmar que ya la pueden ver eh, nuevamente, tal como lo comentó y mencionó Renato. Estamos aquí para servirles, para ver cómo llevamos esta información ante ustedes y los podemos ayudar o soportar en cualquiera de estas aplicaciones que ustedes deseen emprender en el futuro. Por favor, ante cualquier duda, pregunta, comentario, también se valen colaboraciones, o bien alzan la manita y se les abre el micrófono o la comentan en el chat con todo gusto y la vamos revisando. Es tiempo de ustedes y para ustedes. Por favor, pueden hacer tan amena la plática para que no sea un monólogo de su servidor y vamos metiéndonos en materia. Si todo el mundo está de acuerdo y se puede ver mi pantalla, vámonos para allá. ¿Se Se ve puede tu ver? pantalla, Javier. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a empezar por dos cuestiones interesantes. La primera es lo que no quiere lograr esta sesión, es que ustedes dejen de utilizar variadores de frecuencia. Es precisamente lo que no queremos hacer, persuadirlos a dejar de utilizarlos porque creen que estos efectos puedan causarles un problema, sino la intención es aumentar el uso de ellos con un análisis o una ingeniería previa que nos puede ayudar a aprovechar todos los beneficios que ellos brindan sin tener estos efectos secundarios en este momento de la salida, que es de donde vamos a platicar. El objetivo de la sesión es revisar algunos puntos, ver por qué se crean estos efectos. Típicamente son cosas que se van a ver hasta el momento de instalar, pero en el momento en el que no se prevé la instalación y se realiza sin un estudio o análisis previo, empiezan todas estas cuestionamientos y problemas que pueden llegar a presentarse. En este momento vamos a ver solamente la parte de salida de los drives, específicamente del inversor del variador de frecuencia o VFD, que no quiere decir que no se presenten otros inversores de otros equipos, pero explicando la parte de cómo el variador lo realiza, quizá también vamos a poder entender cómo los inversores de otros productos funcionan de igual manera. Entonces vamos a tratar de ver por qué se crea el efecto, cuáles son literalmente los efectos secundarios de ese efecto, de esto que está sucediendo, y vamos a mencionar algunas posibles soluciones que podemos ofrecer en conjunto con Tecnoingeniería en el Perú. Entonces, ese es un poco lo que vamos a ver, parte de los conceptos que vamos a utilizar hoy. Aquí está todo el variador, el puente rectificador y los efectos a la entrada típicamente armónicos serán de otra sesión. El bus de corriente directa, algo vamos a tocar de aquí. El inversor,
es la etapa de salida hacia el motor. Y bueno, todo lo que sucede de la salida del drive y la llegada hasta las terminales del motor lo vamos a revisar, inclusive qué sucede a veces dentro de algunos motores y ciertos tamaños, los cables que puede ocurrir, y vamos a hablar de tres efectos comunes: el efecto de onda reflejada, el de VNDT, la diferencia de voltaje con respecto al tiempo que hay en esta transmisión y por medio de esta señal pulsada que sale de los variadores, y un poquito de un fenómeno que también se llama ruido de modo común o generación de modo común. Pero de entrada, uno de los conceptos interesantes a conocer es en baja tensión, cuando yo tengo un variador, si del lado de entrada tengo 480 volts, ¿cuál es el voltaje que tengo en el bus de corriente directa? A grandes rasgos es el voltaje de entrada por raíz de 2, me va a dar el voltaje que va a haber aquí. Puede ser 480 por 1.41, me va a dar más o menos entre 650 y 670 volts. Este es el voltaje que va a haber en el bus de corriente directa y se va a almacenar en los capacitores o en el capacitor que se tenga en esta etapa. Lo importante de conocer el valor de voltaje que hay en esta etapa intermedia es que va a ser el voltaje que voy a utilizar para que el inversor, por medio de estos IGBTs, que son transistores bipolares de compuerta aislada por sus siglas en inglés, pero que básicamente funcionan como switches de alta frecuencia, ya sea 2, 4, 8, 16 kilohertz, van a estar conmutando o conduciendo el voltaje que está en el bus de corriente directa y van a tener una salida pulsada hacia el motor. Cuando nos referimos a una salida pulsada, específicamente lo que vemos es este pequeño pulso azul, que es lo que sale del inversor del variador de frecuencia, que si ustedes se dan cuenta es una salida pulsada que simula una onda senoidal, pero no es una onda senoidal lo que sale de aquí. Si quisiera yo definir rápidamente qué es esta modulación de ancho de pulso, en un ejemplo muy sencillo, vamos a suponer que los IGBTs del variador van a estar conmutando a 1 kHz y yo solamente quiero tener la salida del 20% del drive. Entonces lo que voy a hacer es encender o conmutar esos IGBTs 0.2 milisegundos y apagar 0.8 milisegundos. Y con esa modulación o conmutación de estos componentes durante esta forma de onda, voy a dar el 20% de salida de mi velocidad o frecuencia. Si por el contrario ahora quiero tener el 80% de la salida, estoy conmutando 1 kHz, voy a conducir 0.8 milisegundos y voy a pausarme o apagarlos solamente 0.2 milisegundos y así voy a tener una salida. Lo azul es lo que típicamente sale como voltaje de un inversor de una fuente de voltaje o de un variador de frecuencia. Entonces, esta forma de onda azul en realidad simula una onda senoidal, pero no es una onda senoidal. Ahora, es muy importante, como lo vieron en el ejemplo, la frecuencia de conmutación o la frecuencia portadora. ¿A cuántos kilohertz estoy disparando o switchando? Eso tiene mucho que ver con todos los efectos que van a presentarse. Porque anteriormente, con variadores de otras generaciones o mucho tiempo atrás, no tenían IGBTs, tenían BJTs o unos tiristores y disparaban o conmutaban a una velocidad mucho más baja. Entonces, si yo voy a cambiar de un drive muy antiguo a uno muy nuevo, cuidado porque los efectos que vamos a platicar hoy son más posibles o están más propensos a suceder. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a conmutar o vamos a disparar a una frecuencia mucho más rápida con el efecto o con la intención de tener un mejor control del motor, que es lo que casi todas las tecnologías de control de motor de
los fabricantes de variadores intentan hacer día con día. Hasta aquí de lo que he explicado, ¿hay alguna duda o pregunta? ¿Alguna colaboración? ¿No? No hay nada en el chat, ¿verdad, mi estimado Jaime y Renato? No, Javier, podemos continuar. Vamos bien, ¿ok? En cualquier momento, si digo algo que no se entendió muy bien o que no me expliqué adecuadamente, por favor, me detienen y lo volvemos a explicar. Voy a pausar tantito mi video con la intención de ver y darle prioridad ¿cómo se llama? A la presentación. Ujú. Entonces, lo que sucede a la salida de un BFD o de un variador de frecuencia es que toda esta simulación o todos estos pulsos que simulan una onda senoidal, cuando el drive está muy cerca del motor, pueden no tener un efecto grave. Sin embargo, con cierta distancia, con cierto calibre de cable, con cierto número de cables por fase, aunque yo tenga más de 10 o 20 metros, ya puedo tener efectos. Y entonces todo el mundo aquí dice, bueno, pues es que el fabricante de los drives, ¿no? Sin importar cuál sea ustedes pueden decir aquí cualquiera de las marcas que tenemos por acá. Dice que la longitud que soporta drive es de 200 metros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el tumblr que tengo dice que nos vayamos a la página 75 y que ahí me va a decir cuántos metros soporta el variador de distancia entre el drive y el motor. Entonces, si me voy a la página 75, aquí me dice, mira, estos drives con un cable apantallado soportan sin reactor 35 metros, con cable apantallado. Con cable no apantallado, 60 metros. Con reactor, 50, y ya sea con o sin cable apantallado. Y así nos van diciendo para los diferentes tamaños y si tienen o no tienen reactor. Ahora, estas son guías que el fabricante de variadores nos da, pero lo que un fabricante de variadores no sabe o no conoce es cómo está nuestra instalación. Y, Javier, y adelante. una pregunta aquí de Sí, Fernando Sandoval nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un IGBT y un SCGT? Porque en va, los validadores de media dice no hay IGBTs. Esto ok. creo que es interesante porque nos habla un poco de la parte de conmutación que venías hablando hace un momento. Sí, sí. De hecho, sí hay variadores de media tensión con IGBTs, pero lo que hacen es que utilizan muchas celdas de baja tensión que a la salida, en lugar de tener 3 fases a la salida, tienen 2 y se va sumando una fase de una celda con la otra hasta dar el voltaje final de media tensión. Entonces, hay IGBTs en los drives de media tensión, pero va a depender un poquito de la topología en media tensión. Los SGCTs, por ejemplo, es un equipo de conmutación que utiliza Rockwell específicamente en el PowerFlex 7000. Significa Symmetrical Gate Commutated Thyristor, tiristor conmutado de compuerta simétrica. Lo interesante es que tanto los SGCTs como los IGCTs, que son los que utiliza ABB y por ahí a lo mejor gente como Durabuild o los drives Toshiba antes GE y a veces Siemens, es que son dispositivos en media tensión conmutando directamente eh, a 4160 por 1.41 veces, que me va a dar más o menos los 6300 volts que tengo en el bus. Y esos componentes de media tensión, esos IGCTs o SGCTs, tienen la posibilidad de conmutar un voltaje pico a pico de 6500 volts. Entonces, no tengo que tener tantos componentes como lo hace un drive con IGBTs y múltiples celdas en baja tensión para sumar y tener al final la tensión de media tensión que requiera. Entonces, hacen que el drive sea como más
sencillo en cuanto a partes, ¿no? Y hay una regla de disponibilidad que dice menores componentes por mayor calidad de componentes igual a mayor eficiencia o disponibilidad. Entonces, eso es lo que varios de los diseñadores o fabricantes de drives van a intentar hacer, ¿no? En media tensión tiene su nicho y sus detalles. Ahí hay drives que no necesariamente son de fuente de voltaje. El que usa SGST, el PowerFlex 7000, es fuente de corriente. Entonces, lo que no tiene ese drive es una etapa intermedia de directa con capacitores. La tiene con inductores que limitan la corriente que va del rectificador al inversor. En baja tensión existieron drives de fuente de corriente. Hoy en día ya todos los fabricantes usan drives de fuente de voltaje, es decir, que siempre va a haber capacitores o condensadores en el bus de corriente directa almacenando un voltaje. No sé si más o menos respondí la pregunta de el ingeniero Fernando Yo creo que Sandoval. sí, yo creo que sí. Así que continuemos, si no, Fernando ahí nos hará una réplica. Dale. Ahí Entonces, se dice que sí. dice que Muchas sí. gracias, Genial. Fernando. Gracias por confirmar, Fernando. Y cualquier cosa me dejan saber, ¿no? Entonces, lo que el fabricante de variadores no sabe, aunque me está dando unos parámetros y me dice, sin cable apantallado tienes tantos metros, con cable apantallado tienes tantos metros, ese solo está dando un parámetro de lo que el drive puede soportar. Él no sabe qué calibre de cable voy a usar, no sabe cuántos cables por fase voy a usar, no sabe si voy a correr con charolas, si con tubos, si enterrados, si por el aire, si el cable va a ser apantallado o no, que es una de las cosas que definen ahí. Y todo eso, e inclusive la temperatura de operación y el tipo de aplicación, todo va a tener un juego de por qué tener o no, o poder soportar o no ciertas distancias. Entonces, podemos tener efectos a partir de los 5 o 6 metros de distancia de cable. Desde ahí ya puede haber efectos, ¿no? Y ustedes me van a decir, oye, Javier, y bueno, además de este efecto que se puede ver aquí de manera elemental, si aquí tenemos el nivel de tensión o voltaje, estos picos superan los 1250 volts, inclusive pueden llegar a 1500 volts. Eso, ¿qué efecto trae? Bueno, lejos de, además de calentar al motor, vamos a dañar el aislamiento de las bobinas del estator del motor. El aislamiento de las bobinas del estator del motor tiene un límite de voltaje que no es un valor que voy a encontrar lamentablemente en la placa de datos de un motor. En la placa de datos lo que voy a encontrar o voy a poder observar es la temperatura a la que puede soportar ese aislamiento. Entonces, cuando ven clase de aislamiento, es temperatura lo que veo. Si dice clase B, clase H, clase F, etcétera, son cuántos grados centígrados arriba de la temperatura ambiente puedo soportar. ¿Ok? La tensión o el voltaje de aislamiento típicamente la va a definir el fabricante del motor en los datos técnicos que nos ofrece cuando nos hace una propuesta acerca de un motor, y o se le puede pedir diciéndole que si nos puede regalar la tensión de aislamiento de las bobinas del motor que vamos a adquirir, o el valor CIV. Este CIV lo van a encontrar en la literatura, y CIV en realidad significa Corona Inception Voltage, tensión disruptiva del efecto corona, y ese es un poquito el nivel de aislamiento en tensión, en voltaje, que las bobinas de ese motor pueden soportar. Cuando me refiero a las bobinas del motor del estator, es la parte que no se mueve, las bobinas que están en toda la carcasa del motor, que no son parte del rotor. Entonces, es bien importante conocer ese valor cuando voy a aplicar variadores de frecuencia, sobre todo a un motor existente que quizá yo lo tenía con un arranque a tensión plena o reducida, y ahora lo voy a mover a un arranque por drive, porque para mi proceso hace todo sentido y voy a ver todos los beneficios que la velocidad variable me puede traer.
Es muy importante conocer ese valor para que yo no dañe ese motor una vez que el variador lo empiece a manipular o controlar. Ujú. Entonces, eso es más o menos lo que trae a ese efecto de tener 650 volts a la salida del drive y tener casi 1500 volts en las terminales del motor, se le va a denominar como onda reflejada. Aquí voy a volver a Xavier, abrir. Sí, adelante. mira, acá tenemos una pregunta de Richard Corimanya. Nos dice, Ujú. ¿cómo puedes obtener este valor CIB si ya tienes motores instalados en tu planta? Esa es muy buena pregunta y muy recurrente. Tienes que hablar con el proveedor o fabricante de tus motores y preguntar. Con el número de serie, con el número de modelo del motor, tendrías que saberlo. Si llegas a tener los datos técnicos que te da el proveedor, usualmente, si es un motor hecho para trabajar con variadores de frecuencia, va a venir ese valor. Si es un motor normal, típicamente no lo ponen porque no están esperando que solicites ese valor porque no está diseñado para arrancar con un drive, pero igual se puede pedir y puedes conocer ese valor. Es muy importante porque de ahí voy a saber si mi límite a cuidar son 1200 volts, 1488, 1600, depende de algunos fabricantes de motores, cuál va a ser ese límite. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a abrir nuevamente la... Xavier, tenemos una Adelante. pregunta y dice, Richard repregunta, ¿y cómo diferencias un motor para aplicación con BFD? Ah, esa es buena pregunta. No, no venía preparado, pero allá va. Mira, lo que puedes ver aquí, se ve ahí la pantalla. Sí, Ok. Lo que puedes ver aquí abajo es típicamente un motor uso inversor. Lo que trae es un reforzamiento en el aislamiento de las bobinas del estator. Uno puede ser que el puro alambre magneto soporte una tensión mucho mayor a la que soporta de manera estándar. La otra es que empiecen a colocar papel aislante, que es como el que puedes ver aquí en la pantalla, entre una bobina y otra. Que coloque papel aislante entre vuelta y vuelta y que coloque papel aislante entre las bobinas y la carcasa del estator. Todo eso va haciendo o va incrementando el nivel de tensión pico que puede soportar el motor. ¿Ok? Solo así puedo saber que un motor es uso inversor o no. Y eso sí, en la placa de los drive, de los motores, discúlpame, como lo puedes ver aquí, ahí sí dice Inverter Drive Motor o Inverter Duty Motor, como lo pueden ver acá. No, no sé si se alcance a ver bien. Déjenme ver. sí se ve. Ahí vamos a hacer un zoom. Ujú. Entonces aquí está el Inverter Drive Motor y aquí el Inverter Duty. Esa es una de las maneras de sí darme cuenta que motor va a soportar ciertos picos de tensión, ¿ok? Y la otra es que siempre va a estar referenciado a la norma que va a pasar. Típicamente tienes que decir norma NEMA MG1. Si dice que cumple con la norma NEMA MG1, entonces también puedo considerar que es un motor inverter duty. Ahorita vemos el punto, es el 31.4.4.2, ¿no? 31.40.4.2. Pero ahí lo vamos a ir viendo, ¿ok? Este, sí contesté la respuesta, digo, la duda. Ok, ya ahí dijo Richard que bien, súper. Correcto. Ok, entonces ahora volvamos acá donde estábamos y aquí es donde voy a volver a abrir la, la cámara para explicar un poquito cómo es el fenómeno de reflexión de voltaje. Entonces, el tema es que yo voy a salir del variador con cierto nivel de tensión. Ujú.
Lo que va a suceder en el tramo de cable que corre entre el variador y el motor es que, pese a que sea el mismo calibre todo el camino, hay pequeñas caídas de impedancia que suceden a lo largo del camino de todo el cable, a lo largo de la ruta del cable. Entonces van a salir 650 volts. Yo voy a ir avanzando y cuando veo una caída de impedancia, el voltaje se regresa un poco. Cuando el voltaje se regresa o refleja, se encuentra también con la forma de onda que viene de vuelta hacia enfrente. Entonces, cuando el voltaje se regresa y encuentra otro voltaje de frente, se eleva. Vuelve a ir avanzando, encuentra otra caída de impedancia, se regresa, encuentra otra forma de onda y se eleva. Entonces, cuanta más distancia hay, y cuanta más caída de impedancia hay, más voltaje voy a ir aumentando o más grande va llegando ese pico de tensión. Ahora, lo que yo puedo ver a la salida de un variador son estos pulsos que son azules que salen del drive. Cualquier drive tipo PWM va a tener estos pulsos. Si yo, déjenme ver aquí. Si yo quisiera hacer aquí una pequeña simulación, porque a veces es algo más bonito que solo tener el PowerPoint. Aquí, por ejemplo, la salida del drive tiene 650 volts pico máximos, pero el pico máximo en las terminales del motor, que está de este lado, llega a 1149 volts. Miren, aquí hay una K. No sé si se alcanza a ver bien o vuelvo a hacer el magnifier. Y Sí se no alcanza a sé ver. si, Sí se y no alcanza a ver. sé Bueno, no si sé, yo lo esto veo bien. ayuda. ¿Esto ayuda o no ayuda? Se vea más grande. Ahí yo lo veo bien. A ver. Ok. Quizá lo que tengo que también compartir es el magnifier. A ver, déjame ver si puedo. No. Ok. Entonces, ahí esto sucede tan solo con 50 metros de distancia entre el drive y el motor. Entonces, tú me dices, no, ¿sabes qué? No tengo 50 metros, tengo menos, tengo 25 metros. Ok, volvemos a hacer espérame. Volvemos a hacer la simulación. Y ahí en 25 metros de 1149, bueno, ahora bajé a 1146, ¿no? Pero fíjense qué es lo que pasa con cada pulso, ya sea que el pulso vaya de subida o el pulso vaya de bajada, va a tener ese pico y una atenuación. ¿Ok? Cuando estoy cerca de cero, el pico no es problema, pero cuando estoy en el valor alto, el pico es problema en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. Ajá. Entonces, si se pueden fijar, el mínimo es de 1145, aquí está la K, y el máximo es de 1145. Entonces, el voltaje pico a pico de acá va a dañar el aislamiento del motor y con el tiempo lo acaba quemando. Y tan solo tengo 25 metros. Entonces, esta salida pulsada del drive, si yo hiciera zoom in a cada pulso que sale del drive, que cuando tengo 2 kilohertz hay 2000 pulsos por segundo, ahí es donde empiezo a ver este tema. Ajá, donde veo esta atenuación. Entonces, eso es lo crítico y lo que hay que cuidar. Ahora, ¿de qué depende este pico o esta reflexión de voltaje? Va a depender del tiempo de conmutación, a lo que también se le llama rise time o DBNDT, de la longitud de los cables, de la impedancia de un lado del cable, del otro lado del cable. Lo que va a suceder es que no va a empatar, la impedancia no es la misma por todos los tramos o metros de cable que hay de un lado y del otro. Esto va a causar, como lo explicábamos hace ratito por medio de la cámara, que se encuentren estas ondas a la hora que se refleja, a la hora que la otra llega, se suman y causan estos picos. Entonces, Xavier, mientras estos, sí, a ver, perdóname que te corte.
No hay problema. Nada más era, mientras la longitud del cable y la frecuencia de conmutación aumenten, el pico de tensión o el pico de voltaje también va a aumentar o también va a incrementar. Listos para la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Daniel Ceballos nos dice, trabajo con motores sumergibles con distancias de 300 metros. ¿Es muy Y perjudicial para el motor trabajar con variadores en esta condición? lamentablemente, con motores sumergibles también estás expuesto a otra situación interesante que es específica del diseño de la motobomba sumergible. Ujú. Y vamos a ver este tema. Esta es una bomba sumergible típica de uno de los fabricantes más comunes que hay, es Franklin Electric, esta motobomba. Y estos datos son precisamente de Franklin Electric. Franklin Electric tiene dos posibilidades de aislamiento. Una, el estándar, el bobinado estándar para cuando motores en agua y glicol. Y te dice, ok, el pico de voltaje que puede soportar el devanado del motor de esta motobomba sumergible puede ir entre 500 y 700 volts. Si te pasas de 700 volts, lamentablemente estás destinado a dañar el motor. Para motores de agua y glicol con bobinado especial que se le conoce como P2 más PA, el gradiente de tensión o lo que puede soportar es entre 500 y 900 volts. En cualquiera de ambos casos, si tú no pones el filtro que ellos sugieren, el motor no está en garantía y por ende no se respeta sin importar la longitud de cables que tengas. Ahora, lejos de que ellos te puedan dar o no una garantía y que tú puedas comprar 7 o 10 motores, lo caro no es, que sí tiene su costo, interesante la motobomba, sino lo más costoso es meter y sacar de ese lugar o pozo la bomba. Eso es lo más costoso. Entonces, lo que menos queremos es que tú estés dándole servicio, sacando una bomba, metiendo otra bomba, porque adicional al costo de toda esta maniobra a realizar, también viene el costo de estar conectando y desconectando los cables. Como van sumergidos, el que se vaya desgastando tanto el aislamiento o las capuchas para poder estar sumergidos, también tiene una situación de desgaste y también corren riesgo. Entonces, en una bomba sumergible, más que en una bomba de superficie donde los cables y la bomba no, y el motor y la bomba, por ende, no estén sumergidos, tiene ciertos efectos, pero para una bomba sumergible es mucho más importante contar con un equipo que pueda evitar que esos picos se presenten o lamentablemente voy a estar destinado a poderlo dañar. De hecho, ellos mismos dicen, la frecuencia de conmutación no puede ir encima de 5 kilohertz y aquí te hablan de una rampa y de que tienes que mantener una velocidad mínima, en este caso 30 Hz, de lo contrario se va a calentar el motor y hay varias situaciones. Entonces, aprovechando ahí que viene el chat, que también querían saber un poco la norma es la NEMA MG1.31.4.4.2, el cual dice que un motor que está destinado a trabajar con un inversor o variador de frecuencia puede soportar al menos 3.1 veces el voltaje alimentar. Entonces, si ustedes multiplican 480 por 3.1, les va a dar 1488, que es el valor que algunos fabricantes de motores le llaman el valor NEMA MG1 de aislamiento. ¿Ok? Entonces ahí intenté responder dos preguntas a la vez. Aquí en esta liga pueden ir directo a la norma y más o menos ellos dicen, bueno, si vas a usar 460, el voltaje a soportar son 1431 volts, ¿no? Porque 480 es lo que alimenta el drive, pero 460 es lo que sale hacia el motor. Entonces, aquí está la amplitud de cero al pico y de línea a línea que puede soportar un motor uso inversor. ¿Vamos bien? Sí, vamos muy bien. Ok. Están saliendo ya las preguntas, están apareciendo, por ejemplo, nos dice Edgar Coaquira. Franklin Electric dice que que sus motores sumergibles son mejores con el motor encapsulado. ¿Será cierto esto?
Es posible que con el motor encapsulado estemos accesando a este nivel de PE2 más PA, ¿no? Correcto. Va a depender de cada fabricante. Franklin Electric es uno, pero hemos estado también ahí expuestos a varias otras marcas, entre ellas una italiana muy, muy parecida a Franklin. Y es simplemente, si sé que va a trabajar con variador porque me trae ventajas, tratar de pedirle el mayor nivel de aislamiento que se pueda tener en el bobinado del motor y con ese ver cuál es el límite. Hay un montón de estos gradientes. Este solo es un ejemplo que nos encontramos en las especificaciones, pero hay unos que soportan 950, hay otros que soportan 750, hay otros que soportan 800. Hemos encontrado en sumergibles solo una vez uno de 1200. ¿Cuánto decía Renato? Creo que era Y, sí, sí, uno alemán. sí, Entonces, correcto. sí hay diferentes. Lo más recomendable es que nos intenten dar el mayor nivel de tensión a soportar o el mayor bobinado especial, pero de ahí todavía toca revisarlo para asegurar que no voy a pasar de ese valor. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, en 25 metros, yo ya pasé de 1000 volts. Entonces, en 300 metros, ¿cómo no pasaré, no? De 1000 volts. Y de hecho, esa es una manera de simularlo simplemente como un circuito, pero también tenemos una manera de simularlo, ¿no? Por ahí, aquí vamos a usar un drive que no sea Rockwell, es una herramienta de Rockwell que yo creo que tiene mucho valor, la hizo un amigo doctor que desarrolló esto. Entonces aquí le vamos a poner que el voltaje de entrada es 460, que el motor por ahí va a ser de 100 caballos, que está conmutando a 2 kilohertz. No hay ninguna configuración ahí. Le vamos a decir que es un cable totalmente plano, que es algo muy típico del área sumergible y que tenemos 1000 volts de aislamiento. Para corriente de 125 amperes, a lo mejor nos vamos a ir a un cable 2 ceros y vamos a correr 300 metros, que era lo que nos decía por ahí el ingeniero. Aquí lo podemos mandar a simular Javier, y, ahí y adelante. aprovechando que estás viendo justamente el tipo de cable, Adrián Lara pregunta, ¿por qué con el chill, con la pantalla, da para menos distancia que sin chill, sin pantalla? Es súper buena pregunta también. Ok, Richard, sí, sí vamos a compartir el link, Richard, de esta herramienta, no te preocupes, lo vamos a transmitir sí, con toda la no hay ningún información. problema. Sí. Pero lo puedes ver en este Este, momento también, si no, en la pantalla. súper. ¿Qué es lo que sucede? El cable apantallado nos sirve para el efecto de modo común. Para eso sirve el cable apantallado, el cable uso variador, que si quieren ahorita entramos a un detallito interesante de ese detalle, o de esa especificación. Pero el cable, si lo uso con o sin pantalla, tiene un efecto en la impedancia del mismo. Entonces, cuando hay cable apantallado, es como si hubiera el doble de cable en cuanto a la caída o a la impedancia que va a haber de un lado y del otro. Por eso cuando el cable es apantallado soporta menos distancia en lo que el fabricante y diseñador del drive lo analiza. Ajá. Nosotros, bajo esta herramienta, que de hecho sea de paso aquí lo puse apantallado adrede, vamos a poder conocer cuál es el efecto de tener o no tener pantalla, porque es saber cuántas caídas de impedancia vamos a tener en el camino y con eso vamos a poder calcular el pico de voltaje o el pico de tensión al que vamos a estar expuestos. Entonces, ahorita lo que va a salir del resultado una vez que se pueda, mientras más gente use la herramienta, más tarda el resultado. Hay horarios en el que no tarda nada, tarda 30 segundos, horarios 3 minutos, pero más o menos ahí va. Si no Lo que podemos nos, regresar. no, sí, ahorita regresamos si quieren, pero lo que sale aquí de esta herramienta me va a decir si pasa o no pasa. Ah, mira, ya salió. Siempre cuando uno habla mal, las cosas funcionan bien. Entonces, aquí dice que excedemos el pico de voltaje Lo que estás puede viendo, ¿no? No soportar. estás compartiendo esa pantalla. Ah, esa no se está compartiendo. Vamos para allá. Shua. Ahí está.
Permítame un segundo. Ahí está el resultado. ¿Se puede ver ahí? Sí, 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 ahora sí se ve el resultado. Ok, aquí dice, falló el aislamiento del motor porque el pico de voltaje excede el CIV del motor. Oye, ¿a qué pico de voltaje estamos llegando? Estamos llegando a 1845 volts. ¿Ok? Si este soportara 750, si este soportara eh, 900 volts, igual lo habríamos quemado. Oye, si fuera un motor inverter duty de 1488, también lo habríamos quemado. Y si fuera un motor inverter duty de estos fabricantes que siempre quieren ir más allá de la norma y lo pusieron en 1600 volts, también lo habríamos quemado. Entonces, el ejemplo es solo para que ustedes puedan observar que pese a yo tener un motor con un aislamiento superior a la norma, no me asegura que yo no esté expuesto a este pico. El que el fabricante del drive diga que el drive puede soportar 300 metros sin módulos adicionales, él lo está haciendo con una prueba de laboratorio donde no sabe las especificaciones y los detalles que tengo en mi instalación. Aun cuando ahorita estoy conmutando a 4 kilohertz, estoy expuesto a esto. Es muy probable que cuando termine de hacer el resultado no les dé las formas de onda. Aquí da la forma de onda del pico del semiciclo positivo y aquí la del semiciclo negativo. Cuando esto no sucede, le pueden dar clic acá y yo creo que tampoco se va a ver esa que voy a generar, Sí, claro. pero ahí la voy a volver a poner. Entonces, fíjense, aquí está el pico al que estoy expuesto en el osciloscopio y aquí yo me puedo ir a ir tan arriba o tan abajo, tanto zoom in, tanto zoom out como yo lo requiera hacer. Y perdón. Y lo que va a suceder, voy a volver otra vez para acá, es que yo en el azul voy a ver el voltaje que sale del drive y en rojo voy a ver el voltaje que sale o que llega al motor. ¿No? Aquí puedo ver que estoy en un pico de 500, pero aquí me voy a enfocar en el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo ahí están los más o menos 1500 volts que tengo y en el semiciclo positivo ahí ya se me quedó ahí en el zoom out y aquí puedo volver a que me represente los otros valores. Voy a volver a cerrar, voy a volver a abrir y bueno, la idea de aquí es que yo pueda ir viendo cómo se va a presentar. Yo puedo imprimirlo y guardarlo en un PDF para decirle a mi cliente, a mi usuario, a documentar que este equipo así como está, lamentablemente no va a funcionar, ¿no? Puedo poner en la herramienta cualquiera de estas configuraciones o filtros a la salida y también puedo ver qué es lo que pasa con un filtro de BNT específicamente de TCI, ¿no? Si este fuera el caso, aquí tengo 125 amperes, va a ser 4 kilohertz, el cable va a ser plano, voy a correr 300 metros que en más o menos son 990 pies y el cable aquí es un 0. Entonces aquí yo puedo ver que con este configuración, un cable un 0 a 990 pies, el pico va a ser de 0.98 kilovolts o de 980 volts. Si yo ya tenía los 900 volts de aislamiento límite, ni un filtro de BNDT me va a poder ayudar. Entonces voy a tener que recurrir a mi última instancia, que es el filtro senoidal, que como su nombre lo menciona, realmente lo que hace es volver esta señal pulsada de aquí a una senoide como esta. Y así es como en aplicaciones como en la industria de petróleo, electrosumergibles, un
variador puede tener 3.500, 4.000 metros de distancia entre el drive y el motor y puedes seguir trabajando sin efecto ni problema. Aquí lo que puedo darme cuenta es que no voy a pasar ni de 700 volts en este caso, ¿no? Entonces, algunos fabricantes de bombas electrosumergibles te dicen, te recomiendo este drive, y si vas a poner el drive, necesitas, ni siquiera te dice recomienda, necesitas poner este filtro senoidal, y hasta números de parte te dan, ¿no? Que es el caso también de Franklin Electric, el número de parte que te da es nuestro MSD, que es nuestro filtro senoidal, uno de los dos que tenemos, y simplemente te va a decir, tienes que colocar este filtro MSD precisamente para que de esta forma de onda la vayas a llevar a esta forma de onda. Entonces, ese es un poco lo que sucede con el fenómeno de onda reflejada. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta, alguna otra colaboración? No, No por el momento. no por el momento. Ok. El segundo efecto que se presenta cuando hay salida pulsada de un drive es algo que se conoce como daño de rodamientos eléctricamente inducidos, por sus siglas en inglés Javier, perdóname. EIVD. Sí, adelante. Sí, sería bueno aquí lo que pide Herbert, aquí, Ujú. repitamos, ¿podrías repetir, mejor dicho, en qué consiste el fenómeno de onda reflejada? O sea, Ok, claro. de qué trata el fenómeno, ¿no? Porque es un fenómeno más electrofísico que realmente es un problema, que el variador no lo genera, ¿no? Sino que es por las No, condiciones es por las de la condiciones de instalación. instalación. Lo único que tiene que ver con el variador que afecta o puede mejorar, depende de la frecuencia de conmutación que tú ajustes o programes, es lo único que tiene que ver con el drive. Pero una salida pulsada tipo PWM, cuando va a transmitirse a lo largo y ancho de ciertos metros de cable, va a encontrar pequeñas caídas de impedancia en el camino. Toda vez que encuentra esa caída de impedancia, el voltaje se regresa un poco, se refleja, se devuelve, pero encuentra la forma de onda de voltaje que vuelve a venir al frente a transmitirse, y cuando se encuentra, se suma y el voltaje va aumentando tantas veces como haya caídas de impedancia en el camino. Y entonces por eso es que a la salida de un drive puedo tener un pico de 650 volts, y en las terminales del motor puedo llegar a los 1500, 1800 o más volts, ¿no? Es un juego que hay entre la impedancia del cable, la distancia del cable, el calibre del cable, el número de cables por fase y la frecuencia de conmutación que tiene el drive. Por eso es muy difícil que el fabricante del drive me pueda dar todas estas posibilidades y variantes de instalación, y que me dé una guía. Por eso se limitan a dar una guía como la que pudimos ver del Drive Delta, ¿no? Te sugerimos no pasar de esta distancia, pero no es que en esa distancia no vayas a tener efectos. Eso va a depender de tu instalación, ¿ok? Precisamente por eso una de las de los puntos que era lo que no quería lograr esta presentación era persuadirlos de no usar variadores, sino de usarlos sabiendo que esto se puede presentar, pero analizándolo adecuadamente para que, aunque se pueda presentar, yo pueda adelantarme a esos hechos y ya le ponga un equipo que no vaya a dejar que el aislamiento del motor se degrade. ¿Hice un buen resumen o faltó algo ahí? ¿Alguien no se entendió o no me expliqué, perdón? Sí, está claro. Herbert, si tienes alguna duda, con Con mucho gusto gusto te lo repito. contactamos y Sí, lo sí. podemos profundizar en detalle. Más que repetirlo, lo intento explicar diferente. Si no Ok, quedó claro. Súper. Bueno, entonces el segundo efecto, muy, muy típico, muy usual, es que en motores de 460 volts, más o menos de 75, 100 caballos hacia arriba, voy a tener un efecto en los rodamientos del motor.
específicamente en el rodamiento del lado no acople. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estos componentes, estos IGBTs, que decíamos que para efectos prácticos funcionan como un switch de alta frecuencia o un equipo que está conmutando a 2, 4, 8 o 10 kHz a la frecuencia de conmutación que se seleccione, es muy probable que si yo tengo salida hacia el motor, pueda hacer que esta salida no esté completamente balanceada. ¿Qué es lo que tiene un voltaje balanceado? Que es el voltaje de la línea 1 más el voltaje de la línea 2 más el de la línea 3 me tiene que dar igual a 0. Como estoy conmutando tan rápido, puede ser que esté conmutando este dispositivo del semiciclo positivo de la fase o línea 1, esté conmutando este dispositivo de la fase del semiciclo negativo de la línea o fase 3, pero en un nanosegundo hay algo de la fase B que no está conmutando, porque pues la salida no lo tocó en ese momento en cuanto a la coordinación de esta conmutación. Entonces tengo voltaje en A, tengo voltaje en C, pero no tengo voltaje en B. Por ende, mi voltaje no puede ser igual a 0, no está balanceado en un nanosegundo. Este voltaje que se queda en el sistema se le denomina voltaje de modo común. Y ese voltaje de modo común va a hacer que haya una corriente parásita o circundante en todo el sistema. La corriente parásita o circundante de todo el sistema puede estar desde desde la salida del drive hacia el motor, pero depende de mi aterrizamiento, de cómo esté hecha la manera en la que corran mis cables, tanto de fuerza como de control. El ruido puede hacer daño en todo lo largo y ancho, desde el transformador que alimenta el drive hasta el motor. Por eso es bien importante un sistema de tierras bien rectificado, ¿sí? Aquí es donde le decimos a la gente, el barandal de una escalera no es tierra. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de creer que si aterrizamos algo porque hay una barra puesta a tierra, ya tenemos una tierra física en el sistema, y lamentablemente no. Para que sea una tierra física debe cumplir con cierto nivel de aislamiento y específicamente con una resistencia pequeña. De lo contrario, cualquier exceso no se va a ir por ahí, sino se va a ir por el lugar donde menos le pone resistencia. Entonces, la tierra al final en un sistema eléctrico es como el drenaje de una casa. Si algo o una coladera no está funcionando bien, eso va a traer un efecto. Entonces, es exactamente lo mismo. Ahora, este ruido está circulando a través de todo el sistema. Cuando va al motor, este ruido perteneciente al voltaje de modo común que se generó, lo que va a traer en el lado de no acople de la carga. Oye, ¿por qué en el lado de no acople, Javier? Bueno, porque el lado donde se acopla, típicamente el acoplamiento es metálico. Entonces, si yo aquí tengo un acoplamiento conductivo y metálico, y esto se conecta a una bomba, a un compresor, a una banda, a un reductor, etcétera, ese también se va a poner a tierra y esa corriente va a tener una ruta para irse a tierra. Pero el lado donde no estoy acoplado a nada, que típicamente puede estar el ventilador, si este motor es autoventilado, ahí lo que va a suceder es que entre el rodamiento y la pista donde el rodamiento está girando, va a haber un contacto que no es pleno todo el tiempo. Al lamentablemente no tener un contacto pleno, tengo diferencias de potencial entre el rodamiento y el riel de donde gira el rodamiento. Cuando hay esa diferencia de potencial, ¡fua!, descarga, y entonces esa descarga deja un tallón en el riel del rodamiento y va dejando cráteres o pequeñas huellas de que hubo una descarga eléctrica en el rodamiento, en el valero. Y si es de bolas, con el tiempo
este rodamiento empieza a deteriorarse y debido tanto a la vibración que causa estas pequeñas huellas en el riel como los cráteres o efectos que se crean en la bola del rodamiento, voy a terminar con problemas de calentamiento, vibración, etcétera, y mecánicamente voy a tener más efectos. Cambiarlo de una manera preventiva es sencillo, no es costoso, pero cuando yo no me doy cuenta que esto está sucediendo y ya se me volvió un tema de vibración o temperatura, ya debo tener un problema de este tipo y ahí voy a causar usualmente y lamentablemente un paro en la producción o en el proceso, que eso va a ser más costoso que el haber cambiado y haber eliminado este tema. En la misma normativa NEMA MG1 existe un punto que es el 31.4.4.3 que va a decir cómo y por qué se crea este voltaje o esta corriente destructiva en el eje o en la flecha de un motor, ¿no? Dice, cuando un motor eléctrico de inducción se alimenta por medio de un inversor o variador de frecuencia, la causa raíz proviene de un voltaje de modo común, el cual modifica significativamente el potencial de neutra tierra, generándose así un inminente daño en los rodamientos del mismo. En la misma norma nos dice, para afrontar esta afectación, puedes hacer varias cosas. Modificar la topología del variador, lo cual es muy difícil ya que lo adquirí. Adicionar filtros, que es donde entramos nosotros. Se puede mejorar el sistema de tierras. Típicamente hay fabricantes que también Tecnoingeniería les puede ayudar a conseguir, que es unos anillos de puesta a tierra. Y ese anillo se pone del lado, de la flecha del lado acople, y antes de que llegue esa corriente a cualquier otro lado, se va a tierra en la flecha o en el rotor del motor. La otra que puede haber es que lo coloques en el lado no acople sabiendo que ahí va a estar más presente. Y la otra es aislar los rodamientos, ya sea poniendo una especie de, es parecido al neopreno, un recubrimiento en el rodamiento, e inclusive hay rodamientos que en lugar de ser metálicos pueden ser de algún otro material, ¿no? Típicamente cerámicos, y ahí evitas esa diferencia de potencial. Acá no lo menciona, pero puede ser otra de las alternativas, es quizá poner grasa conductiva en lugar de grasa normal. Y aunque suene contraproducente, lo que estás evitando con la grasa conductiva entre el riel y el rodamiento es que haya un contacto pleno y no haya diferencia de potencial y por ende no haya descarga. Pero es tan bueno como la lubricación de tu motor, ¿no? Ahí está el tema. Y bueno, al final lo que nosotros pretendemos hacer es decirles, están todos estos efectos, puede ocurrir todo esto, y ahorita hablamos de cómo nosotros lo podemos, lo podemos evitar o lo podemos al menos disminuir. Ok, ¿Hay hay una alguna? pregunta. Sí, Sí, hay una sí, sí. pregunta, permite un segundo que regreso a la pregunta. Sí. Dice Richard, entiendo que esas frecuencias de conmutación, para modificarlas es mediante el fabricante. ¿Y cómo calcular las frecuencias para que para no afectar el motor? Sí, ahí va a depender de cada fabricante y dentro del fabricante modelo del variador. Hay modelos y tamaños dentro del modelo del variador que va a decir, yo puedo conmutar desde 2 kHz hasta 16 kHz, yo puedo conmutar desde 2 kHz hasta 8, y hay unos en el que puedes editar el valor y tú ponerle 3.5 kHz o nada más te da la opción de seleccionar 2, 4, 6, 8. ¿No? Hay diferentes posibilidades. Eso es lo único que puedes parametrizar, ajustar, seleccionar del lado del variador. ¿Cómo sé cuál va a afectar? Bueno, lo que ya sabemos es que mientras más, déjame aquí, mientras más frecuencia tenga, más veces en el tiempo voy a repetir el pico de voltaje. Entonces, lo primero que puedo hacer es llegar al nivel de conmutación menor que pueda aceptar ese drive.
en lo que ocurren estas cosas, lo primero que vamos a recomendar es vea la frecuencia de conmutación más baja que pueda manejar el drive para evitar que ese pico siga dañando al motor. ¿Ok? Solo que en algunas ocasiones y bajo ciertas aplicaciones, bajar la frecuencia puede no ser una opción. Como cual, bueno, cuando yo tengo un variador en un centro de convenciones o en un lugar donde el manejo del ruido y el sonido es muy importante y a lo mejor el variador está moviendo el ventilador del sistema de la manejadora de aire de ese lugar, lo que haces típicamente es que el drive está al lado del motor. Y como está al lado del motor, la frecuencia de conmutación, cuando la aumento, sirve para que el ruido del motor no se escuche, no sea audible. Ujú. Para eso se aumenta la frecuencia de conmutación. Ese es uno de los casos en los que bajarla me crearía un ruido en el motor que afectaría al sonido de esa sala donde yo quiero tener un manejo de el ruido o el sonido de manera muy fiel o eficiente. La otra es que en muchas de las aplicaciones de hoy en día ya no solo son motores jaula de ardilla los que se le conectan a un drive, sino ya son motores de imanes permanentes tipo servo. Y esos motores de imán permanente ya no trabajan tan solo a 60 Hz, van a trabajar en 100, 120, 140 hasta 200 Hz. Si yo quiero tener una salida hacia el motor de esa cantidad de Hz en velocidad diagonal frecuencia, entonces va a haber ocasiones en el que tengo que aumentar la frecuencia de conmutación o voy a tener una inestabilidad después de pasar 100, 90, 110 Hz y ya no me va a permitir operar a mayor frecuencia porque tengo que aumentar la resolución de mi salida para poder tener una frecuencia o una velocidad tan alta, ¿no? Entonces, eso es con lo que tengo que jugar. Pero si no estoy en ninguno de esos dos casos, lo primero es llevar la frecuencia de conmutación a la menor posible. ¿Ok? Aquí también hay que tener cuidado porque hay ciertos fabricantes de motores, por ejemplo, que no soportan la operación de un drive a 1 kHz. Simplemente el motor no se mueve. Entonces, eso es lo que yo tengo que cuidar. Si voy a bajar a menos de 2 kHz, muchos de los motores, y es un motor, en este caso, que yo no conozca o que no sepa a cuál es la frecuencia mínima a la que puede operar, es bueno preguntarle también al fabricante del mismo para que me dé ese límite. ¿Ok? No sé si respondí la pregunta al 100%. Yo creo que sí. Eduardo Yataco también pregunta, ¿puede explicar cómo funcionan algunos filtros, algunos tipos de filtros para mitigar estas corrientes parásitas? Con gusto, sí, sí. Los filtros se colocan a la salida del drive, la mayoría de ellos sí, correcto. Ok, vamos a explicar eso. Vámonos de vuelta a aquí. Ok. O sea, ahí tengo tan solo 25 metros, pero aquí ya se están presentando estos problemas. Entonces, en el mercado hay un sinfín de filtros. Ujú. Javier, Eh, perdóname. Adelante. Richard aquí tenía una repregunta. Dice, ¿es viable cambiar esa frecuencia de conmutación desde el BFE? Ya la contestaste, pero creo si la podemos Sí, afirmar. sí es viable y hay que tratar de ir a la menor posible. Ah, nos pregunta Adrián Lara, ¿hay alguna fórmula para seleccionar filtros? Sí. Mira, aquí te vamos a dar dos cosas. Una, una regla de dedo, una regla digamos, una receta para que la puedas aplicar, pero para todo lo demás tenemos estas simulaciones para saber si podemos o no ocupar uno u otro. Evidentemente, conforme te vas yendo ¿cómo se llama? A un mayor
o una mejor calidad de filtro, a un filtro más completo, el costo y el espacio o lo que mide también va aumentando. Entonces, lo que nosotros recomendamos como receta es de 0 a 30 metros, si crees que vas a estar expuesto a un pico, por lo menos pon un reactor a la salida. De 30 a 300 metros, un filtro de VNDT. De 300 metros a kilómetros, un filtro senoidal. ¿Ok? Esa es una recomendación que damos sin conocer ningún tipo de detalle que hay en la instalación. Si conoces el detalle específico de la instalación, lo mejor es hacer una simulación basado en lo que realmente tú tienes instalado o piensas instalar. Lo mejor es hacerlo antes de instalarlo, ¿ok? Incluyendo el tipo de cable, así como si tiene o no tiene pantalla, para ver cómo afecta y te recomendamos más una cosa u otra. Por ahí toda la gente que hablaba de las bombas sumergibles, es muy normal que el cable que va de un variador a la bomba sumergible no pueda tener pantalla ni pueda tener un cuarto hilo porque del lado del chasis de donde va a estar la electrobomba sumergible no hay cómo ponerlo a tierra. Entonces no tiene caso llevar ese, ese cuarto hilo y o una pantalla. ¿Ok? Entonces, este es un poco, pero te digo, puedes basarte en lo otro de manera, vamos a ser práctica para decir, ah, bueno, por lo menos voy a estar a 75 metros, mejor considero un filtro de VNDT, o nos llenamos de los detalles y vamos haciendo tantos simulaciones como diferentes configuraciones tengas en tu proyecto, que es lo que nosotros preferimos hacer. Ujú. Hay varios simuladores de estos. Adelante. Yo agregaría ahí que nos contacten cuando gusten, todo el Sí, tiempo. No claro. tenemos ningún problema en apoyarlos para identificar cuál sería la mejor solución a la condición que ustedes están experimentando, ¿no? O tienen necesidad de alcanzar como objetivo. Correcto. Quizá todavía no he alcanzado a comentarlo, pero nosotros estamos aquí para ayudarles. Entonces, la intención de esto es simplemente darles una base de por qué están ocurriendo las cosas, qué son esos efectos, y nosotros estamos aquí para soportarlos, explicar el por qué y también ir a ver el cómo nos deshacemos o aminoramos o mitigamos ese efecto, ¿no? Correcto, perfecto. Javier Diego Vega nos dice, una consulta, hace poco me informaron de una lectura de 2 a 4 amperios, no miliamperios, 2 a 4 amperios de fuga a tierra en un variador. ¿Esto podría ser debido al filtro? Creo que se refiere a un filtro MC, de repente un filtro de RFI. Pudiera El- ser en base a cualquier filtro. sí, claro. El aislamiento Porque del BFE o está relacionado al motor, eso sí. no, tiene que ver, fíjate, hay variadores que hasta en el bus de corriente directa tienen capacitores de modo común. No sé si en este drive de Delta vaya a venir, pero déjame abrir uno que ya más o menos yo tenga aquí conocido para mostrarlo. Eh, Vamos a ver. Tururururururu. Sí, más o menos. Vamos aquí. Mm. A ver. Entonces, aquí estoy abriendo uno que sé exactamente dónde están las cosas. Y aquí en la parte de cableado del drive, te dice que tienes que tener cuidado cuando vas a alimentar este drive y tú no tienes eh, un, un neutro sólidamente puesto a tierra, ahí va a empezar a decirte las razones de por qué un lugar, de por qué el otro y de qué puedes hacer, ¿no? Inclusive te da las recomendaciones de espacio que puede haber entre cables y otras cosas. Vamos allá. Eh, Se llaman Common Mode
jumper, a ver si viene aquí. Oh, jumper. Entonces, drive jumper configuration. Entonces aquí lo que podemos ver, sí se está viendo en la pantalla, ¿verdad? Es correcto. Ok, aquí lo que sucede es, te dice, mira, el frame 1 al 7, a la entrada hay un jumper que se llama PE-A, que lo que tiene son MOVs y capacitores EMI a la entrada. Y si te fijas, esto va a tierra. Por aquí puedes estar teniendo tus 2 a 4 miliamperes. Del frame 8 al 10, también a la entrada tienes el PEA1 y el PEA2. En todos los frames tienes el PEB, que son estos capacitores de modo común. Y estos ya son filtros que el fabricante del drive diseñó para incorporarlos dentro de la construcción del drive. Desde aquí, sin que hayas puesto algún filtro externo, ya tienes cómo hay cierta corriente que va a estar fluyendo a tierra. ¿Ok? Por eso el sistema ideal para un variador de frecuencia es que tú tengas un neutro o una Y o Y en el secundario del transformador y que el neutro está sólidamente puesto a tierra. Y ahí te va diciendo diferentes configuraciones. Ajá. De si tú tienes un neutro sólidamente puesto a tierra, mantén estos jumpers conectados. No la tienes sólidamente puesta a tierra, mantén estos jumpers desconectados. Entonces, ahí te dice el beneficio de esa configuración correcta. Ujú. Aquí dice, vas a eliminar ruido eléctrico, vas a tener una operación más estable, vas a cumplir con la compatibilidad electromagnética, vas a reducir el estrés de voltaje en los componentes y en los valeros del motor. ¿Te das cuenta? Ya hay fabricantes que se preocuparon por ir viendo esa parte. Y aquí como tienes 3 jumpers, pues aquí te va diciendo todo lo mismo. Pero cada fabricante, dentro de cada fabricante, cada modelo o familia de variadores e inclusive dentro de la familia, los tamaños o tamaños de marco van a ser diferentes y por eso les vamos a preguntar esta información. No es por ser chismosos, sino para llegar a la mínima expresión de dónde y cómo están las cosas configuradas hoy y cómo deberían estarlo para evitar todos estos problemas. Yo sé que le estoy hablando de cosas que vienen en un manual de instalación, pero lamentablemente no muchas veces podemos llegar a este detalle hasta que se presentan estos efectos. Lo que yo quiero traerles a la mesa es, siempre hay una documentación en la cual nos podemos basar para saber qué nos conviene más. ¿Ok? De cualquier forma, Renato, Jaime, su servidor, tenemos un límite técnico en el que vamos a tratar de ayudarles. Si esa duda, ese comportamiento sobrepasa nuestro alcance o conocimiento, tenemos ingenieros de soporte en aplicación directamente en TCI. Si llega a pasar el nivel de conocimiento y o experiencia de ellos, tenemos a la gente de investigación y desarrollo. Su problema jamás va a dejar de tener solución. Solamente es a qué nivel tenemos que accesar y cuánto tiempo hay que invertir para lograrlo. Pero muchas de estas cosas son conocidas, frecuentes y ya más o menos tenemos un camino andado para poder dar una solución. ¿Ok? No sé, Renato, si hay otra pregunta, no Sí, sé si hay una más que respondí está bien para la bastante. gente también, ¿no? Sí, sí, es una buena pregunta. De Eder Coaquira nos dice, para el caso de variadores solares, ¿sería el mismo funcionamiento? Qué buena pregunta, Edgar. Y sí, hoy estamos viendo efectos a la salida del, del variador. Entonces tú en un variador solar lo que vas a hacer es por medio de los paneles solares y todo el circuito que haya es alimentar al bus de directa. Lo que un drive solar no tiene es rectificador. Entonces, lo que podrías estar quitándote con el variador solar son los efectos a la entrada, los armónicos. Pero la salida al motor, el inversor, siempre va a estar y entonces todo de lo que estamos hablando aplica también para un variador solar. ¿Ok? Muy bien. Eh, teníamos sobre esta pregunta de Diego Vega, también nos dice si un valor de fuga tan alto como 2 a 4 amperios podría ser tolerable.
Sí, sí, porque al final lo que estamos haciendo es drenar ese exceso. Si yo te dijera que los capacitores de modo común están drenando a tierra cada pulso de los IGBTs, yo te diría que estás drenando 2000 veces por segundo, 4000 veces por segundo, 6000 veces por segundo. Eso es muy normal, dependiendo del tamaño del drive. Si es de 100 caballos, encontrar 2 amperes es esperado. Perfecto. Richard dice, tuve un caso donde se instaló un filtro LC a la salida del BFD, pudo disminuir de 35 a 12 la distorsión interarmónica generada por el variador. Consulta, ¿actualmente los BFD ya incorporan este tipo de filtro? No, no en su gran mayoría, hay que ponerlo. De hecho, el filtro senoidal per se puede ser un filtro LC o LRC, ¿no? Pueden ser los dos. Y es un buen punto aquí para comentarlo. El filtro MSD es un filtro LC senoidal y el filtro KMG es el filtro LRC por default. Ahora, ¿qué diferencia hay colocando una resistencia o no teniendo una resistencia? ¿Okay? Dicho sea de paso, la página web de TCI, ustedes pueden accesar a toda esta documentación que estoy mostrando. Se van a filtros senoidales, se van al MSD y dentro del MSD aquí pueden ver todos los dibujos y aplicaciones. Y por ejemplo, si yo me voy a uno de 40, puede haber en PDF y en DXF. Aquí lo abro y aquí puedo ver el esquemático que aquí salgo del inversor, paso por el reactor, voy al motor y en paralelo están los capacitores. Este es un filtro LC, ¿sí? Ahora, si me voy al KMG, que es un filtro senoidal con una resistencia de amortiguamiento, y vuelvo a abrir el esquemático, también era creo que de 50 caballos y lo abro aquí ahora. Déjenme ver. Ahora lo que tengo es este filtro LRC, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve esta resistencia? ¿Cuándo la debo colocar y cuándo no? Ok, esa resistencia sirve para poder soportar el cambio de corriente constante en una aplicación. Por eso, cuando ustedes seleccionen o quieran seleccionar un filtro senoidal, la primera pregunta que van a recibir por parte nuestra, adicional a los parámetros que ya vimos de distancia del cable y todo eso, para asegurar que sí el filtro senoidal es la solución, ahora hay que decidir cuál de los dos filtros vamos a usar. La pregunta que les vamos a hacer es, ¿cuál es la aplicación? ¿Qué es lo que el motor está moviendo? ¿Ok? Si el motor está moviendo una bomba centrífuga y la bomba centrífuga típicamente yo le digo vas a estar a 40 Hz y ahí te quedas la mayor parte del tiempo, primero es una aplicación de par variable y segundo es una aplicación que no tiene dinamismo en la carga. Yo la selecciono, le llevo una frecuencia y ahí se queda. Entonces, la corriente no está bailando de un lado para el otro, no va para arriba, para abajo, es estática. Entonces, para ese tipo de aplicaciones donde no hay dinamismo en la carga, el MSD es la solución. Para aplicaciones como el gancho de una grúa, como un embobinador-desembobinador, o quizá un ventilador de tiro forzado que está variando muchísimo su salida, que a veces tiene 80%, luego 20%, luego 50%, luego se va al 30%, luego 45%, y la corriente está yendo arriba abajo, lo mejor es contar con esta resistencia de amortiguamiento para que todos esos cambios de corriente los pueda absorber el filtro, pero no acabemos dañando a los capacitores. Les debo comentar, porque es correcto, es que estas resistencias están hechas
para trabajar en altas temperaturas. Vas a llevar tu medidor láser y vas a leer 130, 160 grados, tranquilo. Solo no la toques, pero es normal. Para eso está hecho, porque está absorbiendo todo ese dinamismo, está absorbiendo toda esa corriente que se va a ir a fugar o va a caer aquí para que yo quite todo ese PWM o esos pulsos y lo vuelva a una onda senoidal. Está trabajando 4.000 veces por segundo, 6.000 veces por segundo, 2.000 veces por segundo. Por eso se está calentando. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que hay entre un filtro senoidal LC o LRC. ¿Sí me expliqué o hay alguna duda ahí? Está muy ¿Algún bien, comentario? está muy bien. Bueno, mira, tenemos una pregunta de W. Flores, un poco más orientada hacia el tema de variadores, pero creo que nos puedes apoyar bastante. Sí, Dicen, aplicaciones mineras están usando sistemas de 480 voltios con resistencia de neutro de 55,4 ohmios. ¿Cuál sería la recomendación puntual del ajuste del variador? Y hacen una aclaración, sistemas de 480 voltios en estrella con resistencia del neutro a tierra. sí, si te fijas, para un drive, si no tienes tierra o tienes una impedancia de puesta a tierra, para el drive no estás sólidamente aterrizado. Entonces debes desconectarlo. No van a servir los jumpers porque nada se va a ir por ahí. Porque se va a ir por otro lado, porque otro lado va a ser la ruta que menos le ponga resistencia, porque aquí tienes una resistencia. Entonces sí, en minería y a veces en petróleo, hubo una moda, y por ahí continúa en varios lugares, para proteger al personal, se le proporcionaba o se le implementaba una impedancia de puesta a tierra. Al neutro se le ponía una resistencia para ir a tierra. Y eso es para que el personal no estuviera expuesto a una corriente en tierra que pudiera llegarlo a dañar. Pero lo que estamos quitándole a los equipos de electrónica de potencia es la protección con la que ya vienen por defecto o diseñados, porque lo tenemos que desconectar. Entonces, están esos dos grandes, ese grande dilema. Conecto el neutro sólidamente puesto a tierra y protejo bien a mis equipos y cuido que nadie toque una tierra eléctrica si no está capacitado y con conocimientos para hacerlo, porque lamentablemente la falta de conocimiento o ignorancia de que hay corriente o que puede atravesar corriente por ahí, me puede llevar a tocar un cable de tierra y puedo llevar a tener una descarga. Entonces, de ahí va a Ujú. depender qué quiero hacer, ¿no? Y bueno, ese es un recordatorio que si ven el cable de cobre de una planta y dicen, ay, mira, está desnudo, no lo toquen, porque seguramente va a haber algo que está drenando por ahí una corriente. ¿Y para qué quieren tener el pelo crespo y achinado si no lo tienen así, ¿no? Es mejor dejar que las cosas ocurran, porque hasta puedo yo llegar a botar una protección de puesta a tierra en esos casos, ¿no? De acuerdo. Una buena pregunta también de Manuel Peralta. Si tiene un drive con alimentación mediante grupo electrógeno, ¿es recomendable ponerle filtro a la entrada y la salida y la aplicación de motores para ventiladores axiales, por ejemplo, en este caso de 75 HPs? Ok. El seminario de hoy, mi estimado Manuel, muchas gracias por la pregunta, es solo los efectos que hay a la salida del motor. En este caso, ¿de qué va a depender que pongas o no pongas un filtro a la salida? De si tienes posibilidad de entrar a alguno de estos tres efectos. Tener ruido, tener voltaje común o tener corrientes parásitas en los rodamientos. Si estás expuesto a alguno de esos, o de acuerdo a las simulaciones que hagamos, te decimos si vas a tener la posibilidad de pasar este nivel de tensión, ahí lo vas a colocar. En cuanto a la entrada, lo mejor es que el generador y los drives no son los mejores amigos, porque el drive, a la hora de conmutar en el rectificador,
lo que va a crear es que haya pérdidas. Estas pérdidas es corriente que no genera ningún trabajo, pero que sí ocupa un espacio. Y como ocupa un espacio, distorsiona la forma de onda, al menos de corriente, y si distorsiona la forma de onda de corriente de manera muy impactante, voy a distorsionar también la forma de onda de voltaje. Al distorsionar la forma de onda de voltaje, el grupo electrógeno puede verlo como si ellos no estuvieran alimentando un buen voltaje y el regulador del grupo electrógeno va a empezar a querer corregir, va a empezar a hacer cosas y puede llegar a disparar. Entonces, si el grupo o el set de generadores no es 3 veces o más grande que todas las cargas no lineales que vaya a haber en el sistema, es muy probable que yo tenga que poner un filtro. Ojo, con grupos electrógenos traten de no usar reactores a la entrada si no son necesarios, porque el grupo electrógeno ya tiene una impedancia muy grande en el sistema. Si yo le coloco una impedancia más, voy a hacer que cualquier cambio de carga que haya en el sistema, de cualquiera de las cargas, lo vea o sea susceptible a dañar o a reflejarse en otras cargas del sistema. Entonces, eso es lo que tengo que cuidar, pero es una segunda sesión donde hablaremos de armónicos y tocaremos estos puntos. Es una muy buena pregunta, pero si quieres con más detalle y lo necesitas pronto, seguro con Jaime, con Renato y con tu servidor lo podemos revisar y luego en el otro webinar ya lo confirmamos y lo tocamos a más detalle. ¿Ok? Es correcto. Sí, da para hacer un webinar solo de grupo, de variadores y grupos y filtros. Podría ser. Sí, 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 podría ser bueno, claro. Muy bien. Ok. Mira, ya estamos próximos, ya casi nos quedan 20 minutos, un poco menos todavía para las 6 de la tarde. Así que no queremos abusar de tu confianza tampoco. Es casi 2 horas, así que creo que cerramos a las 6. ¿Me parece bien? Sí, aquí ya lo único que tocaba o que faltaba tocar es tratemos de evitar estos efectos y bueno, los vamos a evitar de ciertas maneras. El fenómeno de onda reflejada, tratando de que el pico desde la salida del drive no llegue a esos niveles y vamos a proteger cable y motor, que eso es lo que algunas veces los filtros que se ponen al lado del motor no toman en cuenta. Protegen al motor, pero no protegen al cable. Si el cable corre 300 metros, quizá el costo del cable y el costo del motor pueda ser equivalente. Entonces, no protegerlo también va a traer algún efecto. Por eso recomendamos, tal como alguien lo describía en el chat, lo mejor es poner los filtros justo a la salida del drive. ¿Ok? Oye, Javier, ¿qué tan lejos puede estar? Porque ya no tengo espacio en mi panel y no lo puedo poner justo al lado. Que no pase de 3 metros o 10 pies. ¿Qué pasa si voy encima de esos 10 pies? Que a lo mejor el filtro va a estar expuesto a un voltaje pico más grande del que puede soportar. Por eso hay que tenerlo lo más cercano al drive. ¿Ok? Entonces, es una de las cosas que puedo hacer para evitar el daño en los rodamientos. Ya más o menos lo vimos. Hay filtros, en este caso, nuestro filtro de BNDT no solamente hace las veces para disminuir el voltaje reflejado, que es poner esta resistencia de amortiguamiento en paralelo con un reactor, sino que además tiene esta pequeña tarjeta electrónica donde hay ciertos capacitores y resistencias que lo que van a hacer es reducir el ruido de modo común hasta un 30 o 40%, de tal forma que ya no haga daño a los valeros o rodamientos del motor. ¿Okay? Entonces, con un solo filtro estoy acabando con dos efectos, protegiendo cable, protegiendo motor y ahora también protegiendo que no haya estas corrientes parásitas en los rodamientos del motor. Y lo último, y no por eso menos importante, es cómo acabar con este ruido eléctrico que se presenta en las instalaciones
es un buen sistema de tierras y en el lado de potencia, el transformador, su neutro va sólidamente puesto a tierra, el chasis sólidamente puesto a tierra. Me llevo un cable de tierra del transformador al drive, el drive, su chasis puesto a tierra. Me llevo al menos un cable de tierra del drive al motor, el chasis del motor puesto a tierra. Si tengo cable uso variador que tenga pantalla y un buen aislamiento, me va a ayudar a que ese pantalla o malla también la ponga a tierra y cualquier exceso, cualquier ruido que captes, lo vas a mandar a tierra y vas a evitar que haya una interferencia electromagnética. Oye, ya no puedo cambiar los cables, ya no puedo cambiar estas cosas. Siempre hay filtros. También tenemos un filtro, en este caso, de radiofrecuencia, pero para poner este filtro de radiofrecuencia es vital contar con una buena tierra física, porque si no, no tenemos a dónde enviar el exceso. Típicamente, creo que viene aquí, el filtro va a la entrada del drive, ¿ok? Entonces, va a la entrada del drive. Oye, mi drive tiene reactor. Ok, primero pones el filtro MC, luego el reactor, luego el drive. Ajá. Es aguas arriba del drive, es reactor y luego el filtro MC. Y todo lo que pase aquí, el filtro MC se encarga de llevarlo a tierra para que no lo regrese yo a la red. Ojo, la ruta de los cables y cómo yo haga mi cableado de control y de fuerza sigue teniendo efecto si se cruza con los cables que están de este lado del filtro. Si se cruza con los cables que están de este lado del filtro, podría ya no tener efecto, pero si es con todos los de este lado, va a seguir teniendo un efecto. Aquí, uno de los fabricantes que yo he visto que documentan mejor la parte de la ruta de cables y cómo hacer todo esto es ABB. De hecho, dentro de la parte de las directrices de planificación e instalación eléctrica, por aquí van a decirnos requisitos de conexión a tierra, selección de cables y recorrido de los cables. O sea, aquí ABB hace un buen trabajo en sus manuales y me dice, mira, del cable que va a la salida del motor contra un cable de control deben ir al menos a 50 centímetros o 500 milímetros en charolas o tubos diferentes. De entrada hacia el drive con un cable de control deben ir al menos a 20 centímetros en charolas y cables diferentes. Cuando un cable de fuerza cruza por uno de control, deben cruzar a 90 grados. Y aquí todo el mundo se va a acordar de la regla de la mano derecha del electromagnetismo, ¿no? Si aquí va el campo eléctrico, acá va el campo magnético. Entonces, por eso cruzas a 90 grados, para no interferir, para no lograr dañar esa señal. Y aquí hay otras cuando hay choppers de frenado, porque también vamos a estar expuestos a un voltaje y a una que puede inducirse en ambos lugares. Luego aquí mismo te dice, ok, ¿cómo llevas el cable a dos o más motores? ¿Cómo llevas a la entrada? Te dice voltajes diferentes en charolas y o conduits diferentes. No combines voltajes. Los únicos voltajes que puedes combinar es si tienes 48 volts o menos. Ahí puede estar 24 y 48 en uno mismo, o 12 o 5, pero no 120 y 24, no 230 y 24, no 230 y 115, no 230 y 480, ¿ok? Eso es un poco lo que ellos dicen. Y bueno, por ahí también en el cable de control te dicen si vas a usar cable para señales analógicas, úsate un par trenzado doblemente apantallado y con eso vas a asegurar que no va a haber interferencia de un cable de fuerza a uno de control. Todo esto tiene que ver con el ruido de modo común. Diagnosticar el ruido de modo común es todo un problema, pero es muy importante saber si la interferencia empieza cuando yo le doy arranque o salida al motor, estoy seguro que es por la conmutación del inversor. Si la interferencia ocurre cuando energizo el drive, es posible que la interferencia sea por armónicos.
Entonces, cuando tengan algún efecto, una de las preguntas más importantes a hacerle a la gente que estuvo presente durante el efecto ¿es cuando le das arranque al motor o es cuando energizas al drive? Y así vamos a ver de qué lado hay que atacar y qué es lo que se está presentando. ¿Sale? Entonces, como ustedes pudieron darse cuenta, hay muchas cosas que podemos ver. Aquí hay restricción de distancia entre el drive y el motor que a veces pudiera no hacer viable una aplicación, pero con filtros le podemos dar una buena viabilidad. Que los motores especiales no siempre van a resolver el problema y que si yo rebobino un motor, esto es súper importante, el periodo de operación y la rebobinada nunca van a ser igual a cómo fue fabricado y diseñado ese motor. Si el motor era su inversor, se quemó, yo lo mandé rebobinar, la persona que me ayudó a rebobinar el motor me dijo que le puso un aislamiento superior, seguro que sí lo hizo, pero seguro que no tiene un horno ni la capacidad de una planta que fabrica motores para volver a dar el mismo nivel de aislamiento. Cuidado, ¿ok? Y bueno, ya para terminar todos los drives que tienen salida PWM van a afectar a el motor y el cable. Hay múltiples maneras de resolverlo, pero todo es un caso diferente y especial. Ser cauteloso cuando voy a convertir motores existentes que están directos a la línea a velocidad variable y operar un motor, un drive y los accesorios adecuados va a eliminar todos los problemas. Aquí está la liga para ver estas normas MG1, tanto la 31442 como la 31443. ¿Ok? Les agradecemos mucho, mucho el tiempo. Discúlpenme que les dejé poco tiempo si todavía hay preguntas. Las preguntas las pueden seguir haciendo en el chat, ¿cierto, Jaime? Y en el peor de los casos haremos un documento de preguntas y respuestas e iremos solucionando varias de las inquietudes que tienen todavía ahí en el chat, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Por ahí hay una última pregunta. Dice, ¿cuál sería la mejor opción para arranque con grupo soft starter? Saludos. Raúl, ¿te refieres a como grupo es tener dos o más motores o una aplicación multimotor? ¿O cómo es el arranque en grupo? Solo para tenerlo claro. Y luego también hay otra pregunta que dice, ¿en el cableado a bombas sumergibles también debe respetarse esas distancias? De ser posible entre control y fuerza, sí, pero va a ser muy difícil que tengas dos ductos para la bomba sumergible, ¿no? Típicamente lo que va a haber de una bomba sumergible al lado de los cables de potencia, a lo mejor es el termistor o sí, la señal de temperatura de alguno de los motores, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, no sé, dice aquí, en ciclocompetidores para medios de decisión se aplica lo mismo, son diferentes criterios para colocar los filtros, son diferentes criterios, Richard, no es exactamente igual. ¿Qué opción tendría los motores a 4160 que impulsan bombas centrífugas? Va a depender del fabricante de drives en media tensión porque hay unos que ya cuentan con filtros y pueden darte inclusive distancias de kilómetros entre drive y motor. Eh, con el variador suele tener una dificultad para los armónicos. Podría optar por un arrancador. No si la velocidad variable te trae una ventaja. Lo mejor es quitar el armónico del sistema o disminuirlo hasta donde no haya problema y ahí seguir aprovechando las ventajas de la velocidad variable. Okay. Y yo creo Esa, que también eso atiende a la pregunta del soft starter con el grupo, ¿no? Se dependerá de la aplicación. Y si es una sí, necesidad de usar un variador, te aseguramos que no, tenemos la no solución para renuncies que... a esos beneficios, correcto, no renuncies a esos beneficios. Nosotros tenemos cómo ayudarte para que eso siga funcionando de la mejor manera Es o correcto. funcione de la mejor manera. Sí, no, no. Ese era precisamente uno de los puntos iniciales, ¿no? Jamás queremos persuadirlos a no usar o seguir usando variadores, es solo usarlos con un mejor análisis de qué es lo que puede suceder
y anteponernos a cualquiera de esos efectos para que nuestra operación sea más fluida, más continua. Una pregunta buena Gracias de a todos por sus comentarios y felicitaciones. Para mí es un gusto. Gracias a Tecnoingeniería también por la una buena plataforma y pregunta tenernos también acá. aquí, Javier, Ujú. de Raúl Zúñiga. ¿Los filtros se seleccionan en base al motor o a la capacidad del variador? Genial. Buenísima pregunta, Raúl. Bien hecho, porque se me estaba pasando. Cuando voy a tener cosas a la salida del drive, son en base al tamaño del motor, porque es la corriente o FLA o corriente a plena carga que va a ser del motor. ¿Ok? Depende de la corriente que va a tener mi motor a plena carga para todos estos filtros de salida. ¿Ok? Los de entrada cambian un poco. Muy buena aclaración y pregunta. Gracias porque casi se nos va. Es correcto. Bueno, listo, perfecto. Tenemos su registro, señores. Mediante este registro vamos a enviarles toda la información correspondiente a esta charla técnica. La tendrán en sus correos en breve, un par de días a lo sumo. Y con toda nuestra información de contacto, también ahí les voy a pasar hasta el celular de Javier. Así que yo estoy seguro que no tiene mucho problema en atender cualquier No, consulta. Como vieron, como han podido comprobar, la capacidad técnica de Javier es importante y nos sirve de verdad para resolver problemas que se presentan en el día a día. Y también cuentan con nosotros. Aquí nos ha acompañado también nuestro gerente técnico, que es Jaime Forero, una persona también muy capacitada, muy técnica. Y estamos para servirles a cualquier consulta que tengan al respecto. muchas gracias a todos por Sin la más, asistencia, por así es. soportarme 2 horas. Para Vemos a mí es un todos. gusto y quedamos a la orden. Vamos Gracias, a gracias todos. de verdad por todo. Gracias. Muy bien. Vamos Cuídense a mucho. terminar nuestra charla tema. La Gracias. Bonita próxima. tarde. Seguiremos con nuevos webinars. Venga. Gracias. Adiós, adiós con todos. Bye. Feliz tarde.